que la gloria es para Dios, porque si no fuera por Dios y si no fuera porque el Señor tocó nuestro corazón hace 18 años, yo creo que no estaríamos celebrando 40 años de casados. Sí, de verdad que eso fue uno de los milagros que Dios hizo en nuestras vidas. Eso fue grandísimo, lo que pues, tantas cosas son. Ahora que estábamos cantando y que decía que le diéramos gracias a Dios, yo no sabía ni por qué más cosas darle gracias a Dios, porque son tantas cosas las que Dios ha hecho que realmente uno no sabe ni siquiera cómo agradecer todas las cosas tan enormes que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, también yo escuchaba lo que el pastor decía, y mi esposo siempre también ha cultivado eso conmigo, más él que yo con él, porque Cristian se levanta, me lleva la fruta, que me lleva el agua, yo estoy en la cama, él hace el devocional abajo en la sala y yo hago el devocional encima de la cama. O sea, esos son como los puestos de combate. Yo me acostumbré desde que estaba en el colegio a estudiar encima de la cama, entonces me encanta, ya me acostumbré y lo hago. Pero mi esposo siempre ha cultivado esa forma y es el de servicio, no solamente conmigo, sino con los hijos, con mis papás, o sea, con la gente, con los amigos. Él invita y les hace comida, les prepara una cosa, o sea, es el servicio, realmente una forma de uno poderle demostrar el amor a las personas. Y todo el mundo tiene diferentes formas de demostrarlo. ¿Se acuerda la mujer María Magdalena, cómo llegó y ella demostró el amor por el Señor cuando murió? Ella se puso a llorar. O sea, hay gente que demuestra su amor llorando. Ella se fue a la tumba y lloraba, ¿sí? Y se acuerda que María también cogió y le lavó los pies al Señor, ¿sí? Con un perfume muy caro. O sea, todo el mundo tiene distintas formas de demostrar su amor, pero Dios quiere que nosotros miremos y realmente miremos. Él nos dijo cómo demostrar el amor, ¿sí? Y se lo dijo a sus discípulos después de que habían desayunado. Y yo quiero que lo miremos ahí en la palabra, en Juan 21. Ahí dice cómo el Señor nos pide que demostremos el amor. Juan 21:15. Juan 21:15. Mire cómo el Señor. Me impacta porque la palabra es tan completa, todo está ahí. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, o sea, ¿quién le dijo? Jesús dijo: apacienta mis corderos. O sea, ¿cuáles son los corderos? Las personas nuevas, los que llegan por primera vez a la iglesia, los que tienen menos de un año de haber conocido al Señor. Dice, y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. O sea, a las personas antiguas. Pero mire cómo le está hablando el Señor. A mí esa palabra siempre me impresionó mucho. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo quiero que oremos un momentico. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú hablando en nuestro corazón, que seas tú ministrándonos, Señor, que hoy, Señor, salgamos completamente transformados de este lugar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que servir al Señor, que es un privilegio que nos da a todos, para que todos podamos demostrarle su amor. Y la primera forma de demostrarle el amor al Señor es como sirviéndolo, ¿sí? Sirviéndolo a Él, porque Él entregó a su único hijo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense el amor tan grande del Señor, entregar su único hijo por nosotros.
Y Él, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros le demostremos que también lo amamos. Así como nosotros queremos que Dios nos ame, porque todos anhelamos eso, ¿verdad? Y uno clama por la presencia del Señor, ¿sí? Y el Señor también tiene necesidad de que nosotros le demostremos que lo amamos. Y una forma de demostrarle nuestro amor al Señor es sirviéndole, apacentando a sus ovejas, apacentando a sus corderos, a la gente nueva. Pero me impacta en esta palabra que habla más de la gente antigua. O sea, porque perseverar en el Señor no es fácil. No es fácil. Yo durante estos 18 años vi muchísima gente pasar por el ministerio de nosotros. Y gente con unos problemas y unas cargas y unas cosas tremendas. Y Dios hacía milagros con ellos. ¡Pum! De la noche a la mañana no los volví a ver. Vimos niños que tenían cáncer, con tumores grandísimos, ya muertos en la clínica, ¿sí? Oramos por ellos, vimos la mano de Dios sobre sus vidas, cómo Dios los sanaba, ¿sí? Cómo hasta llevaron a esos niños a la iglesia y daban el testimonio los papás de lo que Dios había hecho con esos niños. Y después duraba por ahí 6 meses y ¡pah! Se iba. O sea, por eso es que Dios dice que apacentemos las ovejas, porque es muy difícil perseverar en los caminos del Señor. Realmente la gente ama más al mundo que a Dios, porque es el mundo el que se los lleva, ¿sí? Realmente no es Satanás, es uno mismo que se va, porque ama las cosas del mundo, porque aún las anhela. Entonces, fíjense que Dios acá, ¿qué nos pide? Que le demostremos nuestro amor. Y una forma de demostrar el amor, ¿cómo es? Sirviéndolo, apacentando sus ovejas, ¿sí? Pastoreando sus ovejas. O sea, realmente uno cómo puede servirle al Señor con su testimonio, porque la gente va a querer tener el estilo de vida suyo. ¿Usted cree que la gente que vio o que los que vieron hoy lo que Dios hizo con Tommy y Mary, yo los conozco también hace muchos años y sé cómo Dios los había bendecido antes aún de irse de Colombia? Yo los conocí, ¿sí? Y sé cómo Dios los había prosperado. Y perder todo de la noche a la mañana es duro. Yo lo digo porque nosotros también lo perdimos todo de la noche a la mañana, antes de esta quemada, hace muchos años, ¿sí? Sí, es que sí, realmente perdimos todo, pero uno ve la mano de Dios. Y todo por pegarse a Dios. O sea, ese es uno de los beneficios grandes, es que realmente nosotros podemos, a través de servir, podemos demostrar nuestro amor ¿a quién? Al Señor. Podemos demostrarle al Señor cuánto la amamos. Y el segundo punto está en Mateo 6:33. Una palabra que Dios nos dio a nosotros también con mi esposo, ¿sí? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todo, dice, y todo, absolutamente todo, que era lo que estaba diciendo Mary, y todo vendrá por añadidura. O sea, las cosas van a llegar y usted dice: ¿cómo llegó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se apareció el cuñado de Mary ahí? Tome lo que necesite. ¿Cómo? El que lo llevó fue Dios. Sí, es Dios el que hace las cosas, ¿sí? Pero dice que busquemos primeramente el reino de Dios. O sea, fíjense que es la prioridad. ¿Quién es? La prioridad es Dios. Siempre la prioridad es Dios en todo. Buscarlo a Él y engrandecer su reino, porque cuando nosotros servimos al Señor, cuando usted empieza una reunión de hogar en su casa, ¿usted qué está haciendo? Usted está engrandeciendo el reino de los cielos. ¿Sí sabía eso? Porque usted está teniendo en su casa una iglesia. Usted no necesita venir a predicar acá, ¿sí? No necesita venir a predicar acá. No, porque usted predica ¿en dónde? En su casa. En su casa predica. Miren que mi papá y mi mamá tienen una reunión ahí en su casa, y un tío mío que es todo, que no, él dice que él nada de lo que nosotros hacemos, pero siempre que es la reunión ya sabe a qué horas es y llega de visita a la casa y se queda en el primer piso para escuchar todo lo que estamos hablando. O sea, fíjense cómo Dios hace las cosas. O sea, cómo se le predica a una persona sin que la gente quiere, porque a veces el orgullo no deja que la gente se acerque al Señor, ¿sí? Pero es una forma maravillosa. Si engrandecemos el reino de los cielos, dice que todo vendrá
por añadidura. O sea, es todo en todo, todo en las finanzas, en la salud, en el hogar, absolutamente en todo. Cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. El tercer punto, pero quiero leerles una cosa. En Primera de Reyes 17, del 13 al 16, mire ahí cómo es la prioridad. Dice, Elías le dijo a la viuda de Sarepta, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, repita, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. O sea, mire cómo Dios hace cosas tremendas cuando la prioridad es Él. Porque había una sequía tremenda. Elías había orado para que no lloviera durante 3 años y no había agua. Si aquí ya hay escasez de agua en Colombia, ¿sí sabía que de otros municipios están pidiendo que mandemos bolsas de agua, botellas de agua? La gente no tiene agua. Imagínense ahora que no ha llovido acá, ¿sí? Que sí ha llovido, o sea, poquito, pero ha llovido, pero ahora imagínese usted 3 años sin llover, ¿sí? Y ella tenía lo último que le quedaba para preparar la comida, se la comía y se acostaba a dormir a esperar la muerte, ¿sí? Y llegó este profeta y le dijo, no, primero deme a mí, ¿sí? Y luego le da a su hijo y come usted, ¿sí? Pero como ella fue obediente y le dio la prioridad a Dios, porque ese profeta estaba representando ahí en ese momento a quién, a Dios. Ella le dio la prioridad a Dios y como dice que no se acabó, siempre pudo ver la bendición. Y sabe que yo también esa partecita la vivimos en mi vida, porque cuando nosotros llegamos a la iglesia teníamos muchísimos problemas económicos y a mi hijo le encantaba la salsa de tomate, a mi hijo pequeñito que tenía cuando esos 5 años, Cristian Fernando, y pues la plata no alcanzaba para hacer el mercado de todo. La salsa de tomate no es una cosa prioritaria, o sea, usted compra otras cosas pero la salsa de tomate no la compra. Pero entonces yo oraba por la salsa de tomate, oraba por la salsa de tomate, y les conté a mis discípulas, y es increíble, pero el frasco de la salsa de tomate duró más de 6 meses. O sea, uno ve la mano de Dios. O sea, si usted, yo de verdad que les digo que hagan eso. Yo aún lo hago. Yo sigo orando por lo mismo. Estoy orando estoy viendo el milagro en el jabón líquido de la lavadora. Y yo le conté anoche a Cristian, le dije, estoy orando por el jabón. Porque ¿sabe qué? Uno no puede dejar que se le olviden las cosas. Uno no puede dejar morir eso, ¿sí? Entonces yo oro por el jabón. Y yo tengo ese jabón desde noviembre, ¿sí? Y yo lavo cada rato, o sea, yo lavo prácticamente todos los días y pum, lo despicho. Y yo, Señor, así como tú multiplicaste los peces y los panes, Señor, multiplica este jabón. Y ahí está el jabón, ahí está el jabón. Y yo digo, yo hoy no llegué y volví y lo despiché, ¿no? Porque volví y lo despiché y volví y salió, sí. Pero antes de despicharlo, yo primero oro. O sea, son cosas que uno dice, bueno, eso es como ridículo. No es ridículo, más ridículo no hacerlo, ¿sí? O sea, porque si Dios nos dice y nos deja los ejemplos en la palabra, ¿por qué nosotros no los vamos a aplicar? O sea, el problema soy yo. Realmente el problema de uno no poder ver la bendición es uno mismo. Porque si usted puede tener fe, pero si no actúa, pues lo mismo que nada, no va a hacer nada, ¿sí? Bueno, sigamos acá. El tercer punto, Mateo 11, del 28 al 30. Esto es un recuento de lo que fue nosotros cuando llegamos al Señor. Y por qué realmente servir al Señor es un privilegio. Porque es un privilegio que uno lo puede aprovechar. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados, o sea, todos aquellos que están pero angustiados. Así llegamos nosotros a la iglesia, pero rete angustiados. Dice, y cargados,
se ha preocupado de pensar en que ya el banco nos iba a embargar, de que los agiotistas, de que, ay no, que los proveedores, de que, terrible. Dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tremendo, ¿sí? Él, acá que le decía a uno, simplemente le dice a uno al Señor, entrégueme sus cargas, y yo le entrego mis cargas, ¿sí? Y yo lo aprendí tremendo cuando empezamos a hacer las reuniones de hogar. Porque llegaba toda la gente y yo empezaba a hablar con ellos y a consolidarlos, y empezaba la gente a contarme unos problemas tan terribles, ¿sí? Que yo veía mis problemas así de chiquiticos, ¿sí? Y eso, yo también empecé a ver cómo Dios hacía cosas grandísimas, porque yo cogía las cargas de la gente y era tanto el listado, porque yo tenía en mi reunión en la casa, tenía 30, 40 mujeres en la reunión, ¿sí? Y yo podía ver de verdad cómo Dios hacía cosas tremendas, porque yo empezaba a orar por cada necesidad. Yo les decía a ella, bueno, entrégame sus necesidades, y ellas me entregaban en un papelito por lo que quería que oráramos. Y entonces yo empezaba a orar por ellas, y claro, usted para orar por 40 personas, ¿usted cuánto se demora? O sea, yo oraba por ellas y muchas veces ni siquiera oraba por mis necesidades, pero yo sí veía la respuesta, cómo Dios hacía las cosas con nosotros. O sea, cosas tremendas, tremendas, que mi esposo tenía un proveedor, un italiano en Venezuela, que mi esposo le tenía que consignar 90 días por anticipado para que él despachara. Y este hombre se vino para Colombia, dijo, oiga, yo ni siquiera sé por qué estoy acá, si este es el país más peligroso, me acuerdo tanto, porque fue la época de secuestros y todo. Él dijo, yo no sé yo por qué me vine para acá. Y lo más tremendo fue que llegó y nos surtió, pero full, una bodega con mercancía, cuando había que consignarle por anticipado. O sea, mire cómo Dios hace las cosas, lo mismo que Mary estaba diciendo, ¿sí? O sea, Dios es el que toca corazones, pero fue todas estas palabras. O sea, empezamos a vivir cada una de estas cosas, ¿sí? Porque lo primero era demostrarle el amor a través de que servirle al Señor. Lo segundo, teniéndolo a Él como prioridad, ¿sí? Y aquí lo tercero era tomando el yugo del Señor, y Él se hacía cargo ¿de qué? De todos mis problemas y todas las angustias que podía tener. O sea, realmente Dios hace cosas grandísimas. Entonces, de verdad que Dios lo que quiere es solucionar nuestros problemas. Y no es porque los problemas realmente nos los ganamos nosotros. O sea, Dios nunca nos manda los problemas. Los problemas son por nosotros hacer las cosas mal hechas, por hacer las cosas como dijo Mary. Ella no las hizo en las fuerzas de ella, sino en las fuerzas ¿de quién? De Dios. De Dios, siempre con la guía del Señor. Y esta otra palabra fue otra palabra que Dios nos dio, que está en Éxodo 23, 25 y 26. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Yo lo voy a bendecir abundantemente, con abundancia de alimentos. Dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Esta palabra sí que es tremenda, porque dice que solamente a Él lo serviremos, y que Él bendecirá nuestro pan, nuestras aguas, que quitará toda enfermedad en medio de nosotros. Y yo pude ver eso, no solamente cómo Dios lo hizo con nosotros, sino cómo lo hacía con la gente que le estaba sirviendo al Señor. ¿Dónde está Elida Correa? ¿Elida está en niños? Bueno, pero Lucho. Bueno, mire, yo me acuerdo tanto que una vez estábamos en la iglesia, en una reunión, y Elida estaba súper enferma de la columna, y tenía que quedarse de pie, y para ella eso era tremendo. Sin embargo, ella decidió creer al Señor y se puso a servirle ese día en la iglesia al Señor. Y mi esposo estaba predicando y empezó a orar por sanidad, y nosotros les decíamos a los asesores que no podían cerrar los ojos, que tenían que estar pendientes, que cuidando que no le fueran a robar las carteras o los computadores a la gente. Y ella dice que ella llegó y dijo, bueno, y ella empezó a orar con sus ojos abiertos, y Dios, ¿qué hizo Dios? La sanó. O sea, esta palabra fue una realidad,
en la vida de ella. O sea que uno de verdad ve cosas maravillosas. Yo reclamé esta palabra con mi hija, con Silvia Juliana, porque Silvia perdió el primer bebé y cuando ya estaba embarazada, entonces yo empecé a reclamar la segunda parte del versículo, que no habrá mujer que aborte ni estéril en su casa. O sea, son cosas que uno tiene que aprender a usarlas. Yo reclamé que completará el número de sus días con mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá, los dos quedaron el año pasado con corazón nuevos. O sea, imagínense, le dije a mi papá, o sea, por lo menos 50 años más a cada uno, porque están estrenando corazón. ¿Sí? Papá y mamá, pónganse en pie. Los dos quedaron nuevecitos. Pero una bendición muy grande. O sea, mire cómo Dios de verdad que hace cosas maravillosas con uno, ¿sí? Y esa parte de quitarle toda enfermedad en medio de nosotros, una vez a San Fernando ya lo tenían en la clínica listo, con orden de cirugía de apendicitis. Y yo dije, bueno, que lo ve, al fin y al cabo lo paga el seguro. Cuando yo me acordé que a Silvia Juliana la habían operado esa apendicitis y Silvia Juliana eso lloraba, gritaba el dolor, no, fue terrible. Yo dije, no, y este chino con lo flojo que es, si Silvia Juliana que es fuerte, ¿cómo iré a hacer con Cristian Fernando? No, mejor dicho, no va a poder ni respirar. Yo dije, no, y empecé a orar y a reclamar esta palabra. Y yo le dije, ¿sabe qué, Cristian? Quédese dormido. Estábamos en urgencias esperando que llegara el cirujano infantil para operar. Y le dije, quédese dormido, trate de dormirse. Y yo me puse a orar y a orar y a orar. Y ya llevaba como 3 horas él dormido. Yo me fui y le dije al doctor, doctor, ¿por qué no me dejan ir para la casa? Mire, Cristian Fernando ya está bien. Le dije, ¿usted cree que con una apendicitis ese muchachito estaría dormido? Le dije, ya tiene 3 horas dormido. Me dijo, bueno señora, yo lo dejo ir, pero bajo su responsabilidad. Le dije, ¿yo dónde le firmo? Y le firmé y nos fuimos. Y ahí tengo la orden de cirugía de Cristian en la casa guardada entre una Biblia. O sea, mire cómo Dios hace cosas grandes. Pero fue, de verdad que por eso le digo que servirle a Dios es un privilegio. Amén. Es que el más beneficiado es uno. Amén. En todo el sentido de la palabra. O sea, cómo Dios hace cosas, de verdad que cosas maravillosas. Amén. Y fuera de eso hay promesas para los hijos. Dice, porque en el Salmo 102:28 dice, mis hijos habitarán seguros. O sea, Dios siempre los va a guardar. A mi hijo lo atracaron hace 15 días, le pusieron un cuchillo, sí, en el pecho, pero se llevaron un celular, llevaba el reloj puesto, que el reloj valía más que el celular. Sí, se llevaron el celular, pero mire que Dios lo guardó porque no le hicieron absolutamente nada. ¿A cuántos no han matado por quitarles un flecha? ¿Sí? Y Dios lo guardó. Entonces de verdad que uno ve cosas extraordinarias. En el Salmo 86:16 dice que Él da poder a su siervo y guarda a los hijos de su sierva. O sea, esa palabra es espectacular. Yo siempre me pegaba, Señor, dale poder a mi esposo, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, y no él. Y oraba igual para que Dios guardara a mis hijos. Y yo se lo enseñé a las mujeres que estaban en mi ministerio. Una vez estábamos en un encuentro en la mesa y estaba Yané Aguilar, que ella hoy en día ya era una mis 12, ella es la pastora de San Andrés y José Luis. Y Yané llegó toda angustiada y hablando, ¡ay, líder, se llevaron a mi hijo para el ejército, ya lo tienen montado en el camión, ya le pelaron la cabeza! Yo le dije, oremos, y empezamos a reclamar a ese Señor. Tú dices en tu palabra que tú guardas a los hijos de tu sierva, y Yané está acá sirviéndote, está en un encuentro, está ministrando. Señor, encárguese de su hijo allá, y ore, y nos pusimos a orar. Cuando la llamaron, dijo, oiga, no sabemos qué pasó, pero lo bajaron del camión. O sea, miren las cosas que Dios hace, es que son cosas que uno dice, uy, o sea, eso son mentiras. No, o sea, es verdad, le estoy contando cosas, ni siquiera mías, sino cosas de otra gente, ¿sí? O sea, cómo Dios se glorifica. Y hay otra palabra que también fue, Dios nos fue, o sea, como guiando, pero eso todas estas cosas a mí me motivaron a servirle a Dios con todo el corazón. De verdad que ni siquiera uno se daba cuenta cómo pasaba el tiempo, porque como Dios iba haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Y Josué 1:8 fue otra palabra.
Josué 1:8 es un versículo tremendo porque nos hace tener pensamientos sabios. Y nosotros necesitamos tener pensamientos sabios, pensamientos de victoria. Porque usted sabe que Dios nos ha predestinado para grandes cosas. ¿Cuántos creen que Dios nos ha predestinado para grandes cosas? Para grandes cosas nos ha predestinado el Señor. Yo le preguntaba a mi nieta, qué días, a Julianita que está ahí arriba. Le decía, Julis, ¿tú qué quieres cuando quieres ser cuando sea grande? Me dijo, doctora y princesa, ¿sí? Entonces, yo decía, tremendo, porque ella ya sabe en su corazón qué quiere ser. Pero el problema es que uno de papá comienza, eso es mejor que estudie esto, es mejor que estudie lo otro. Nosotros con Cristian Fernando, él quería siempre ser médico y nosotros, no, porque no estudia ingeniería industrial, que mire que los negocios, y empezó a estudiar ingeniería industrial. Cuando iba en quinto semestre, que se fue a aprender inglés y regresó, dijo, mami, yo definitivamente no me veo como un ingeniero, eso no es para mí. O sea, fue hasta peor porque ahorita acabo de empezar otra vez la carrera, realmente uno tiene que ser sensible a lo que Dios está colocando en el corazón de los niños, porque Él es el que nos ha predestinado para grandes cosas. O sea, no cambie las cosas que Dios pone en los niños, no cambiemos, o sea, es un error hacerlo. Amén. Es muy importante. Mire, dice Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás. ¿Sí es lo que dice esa palabra? Harás. O sea, soy yo, harás prosperar tu camino. ¿Quién hace prosperar el camino? Usted mismo. Harás prosperar tu camino. Usted es el que hace prosperar su camino. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y por qué va a prosperar su camino? Porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, diariamente. Mire, servirle a Dios es un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque uno todos los días obligatoriamente hace el devocional, porque uno dice, Señor, ¿yo qué palabra le doy esta semana a la gente que tengo en la célula? ¿Qué palabra le doy? Señor, dame la palabra. Entonces uno estudia la Biblia. O sea, el primer ministrado, ¿quién es? Es uno mismo. Y los pensamientos sabios vienen, ¿por qué? Por leer la palabra de Dios, porque ahí es donde se desata la fe, ahí es donde viene realmente, ¿qué? La bendición. Amén. Entonces, realmente necesitamos tener pensamientos de victoria, porque el Señor dice, prestarás y no pedirás prestado. Dice que será cabeza y no cola. Dice que todo lo puede en Cristo Jesús que te fortalece. O sea, Dios quiere grandes cosas para nosotros. El problema soy yo. Amén. Y como que me da, Dios mío, me faltó el relojito. Entonces, de verdad que tenemos que aprender a guardar nuestros pensamientos. Y lo último está en Mateo 28. Mateo 28, donde está la gran comisión. ¿Se acuerda Mateo 28 qué dice? Dice Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted sí sabe una cosa tremenda, ¿sí? Que claramente el mandato de Cristo que es que vayamos y hagamos ¿qué? Discípulos. Es el mandato del Señor. Y hay algo muy importante, si hay algo muy importante para una persona son como sus últimas palabras, ¿sí? Como su testamento. ¿Y si sabe que esas fueron las últimas palabras del Señor? El último pensamiento del Señor, cuando ya estaba ya listo, ¿cuál fue? Que hiciéramos discípulos. O sea, fíjense lo que hay en el corazón del Señor. En el corazón del Señor lo que hay que son almas, amor por nosotros. Y Dios nos ha dado un privilegio muy grande que es de poder servirle, porque todos le podemos servir. Con nuestro testimonio le podemos servir, porque sus vecinos, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo van a querer tener lo que usted tiene. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta palabra.
Gracias, Señor, porque tú nos has predestinado para grandes cosas. Gracias, Señor, porque tú tienes grandes bendiciones para nuestras vidas, Señor. Hoy oramos, Señor, para que seas tú colocando en nosotros, Señor, ese sentir tuyo, Señor, de